Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Amigas y amigos, seguimos en esta entrevista con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en esta etapa tan importante que nos está comentando. Ingeniero, una etapa muy importante, una etapa también dura cuando viene la elección, cuando muchos creemos que usted gana las elecciones. ¿Qué piensa? ¿Qué pasa por la mente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando le dicen que se cayó el sistema? Bueno, pues pasa que sabíamos cómo se las manejaba el régimen, cómo se les manejaba el gobierno en los procesos electorales. Nunca perdía uno. No sabíamos todavía exactamente qué había sucedido, simplemente que se cortó la información electoral. Conforme pasaron los días fuimos conociendo que pues, los números favorecían al Frente Democrático en lo que hace a la elección presidencial, y tiempo después supimos que los votos del 45% de las casillas nunca se contaron. Pues nunca se supo qué había sucedido con el 45% de esas casillas, y lo que sí supimos es que por instrucción, posteriormente también, que por instrucciones del presidente de la República, Miguel de la Madrid, se dieron los votos agregados, como él mismo lo dijo, y pues yo diría que los votos de esos 45% de las casillas se inventaron. Pues, tan se inventaron que si uno revisaba la forma como se dio la votación en cada uno de los distritos, podíamos encontrar casillas donde sí se contaron los votos y casillas donde no se contaron los votos, que hubieran correspondido a dos elecciones en dos países en dos momentos totalmente distintos. Así es. Resguardada la paquetería electoral en ese momento, incluso por las Fuerzas Armadas, ¿cuál es la disyuntiva que tiene que tomar en ese momento y cuáles eran los escenarios que está vislumbrando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento? Bueno, lo que hicimos fue echar mano de todos los recursos legales posibles. Esto es, primero, pues cuando se estaban calificando las elecciones de diputados, que lo calificaba en esa época la Cámara de Diputados constituida en colegio electoral. Después ya constituida la Cámara, bueno, pues se llegó a la calificación de la elección presidencial. Ahí también se presentaron todos los recursos posibles, no fue posible echar abajo. Se recurrió a la Suprema Corte de Justicia, no contestó, y bueno, ahí hubo que tomar una decisión, que se hacía, y lo que se decidió fue pues llamar a formar un partido político. Es el momento en el que usted, junto con muchos más, pero usted al frente de esta determinación, deciden formar el PRD. Así es, finalmente el Partido de la Revolución Democrática, después de, yo diría que, concentraciones muy importantes aquí en la Ciudad de México, de una defensa del voto que se hace por todo el país también, con concentraciones y manifestaciones muy fuertes, pero que finalmente pues el gobierno no está dispuesto a escuchar. Ingeniero, tiene que tomar usted una disyuntiva, usted y muchos más en ese momento en que se cae el sistema. ¿Cuál es la determinación, la decisión que toman y además las repercusiones? Mira, después de haber agotado todos los recursos legales, pues había que ver qué se podía hacer. Uno era mantener el Frente Democrático como tal, con los partidos que lo formaban, las organizaciones que se habían integrado, que hubiera sido un tanto complicado, y discutiéndolo ahí entre varios, pues se pensó que convenía llamar a formar un partido político, invitando desde luego a los partidos que formaban el Frente Democrático y a las organizaciones que se habían sumado, pues a que fueran parte del nuevo partido. Esta fue la decisión que se tomó, repito, después de recorrer el país, de haber tenido concentraciones, de haber valorado qué es lo que se podía hacer. Y bueno, fue la decisión que se llamó a formar el Partido de la Revolución Democrática, que finalmente se cumplieron los requisitos legales y se constituyó en mayo ya del 89. Algunos apostaban por la ruta de que se generara un estallido social. ¿Usted apostó por la vía de generar una nueva opción, en este caso el PRD? Mira, un estallido social no se da porque uno tenga ganas. Quizá en algún momento, pues a más de alguno, no nos faltaron las ganas de tomar un camino distinto, pero sensatamente hubiera sido simplemente
provocar un derramamiento de sangre que no sabemos con qué consecuencias, y seguramente el surgimiento de un régimen sumamente represivo que tampoco sabemos cuánto hubiera durado. Entonces yo creo que fue una decisión correcta el haber llamado a formar un partido político, el buscar las transformaciones por vía pacífica, que ciertamente son más largas, luchas más largas, más difíciles a veces, en tiempos que no es difícil prever de qué duración serán, pero al final de cuentas los logros me parece que son más consistentes y más sólidos. Me voy a saltar un poco algunos años, casi 11 años, porque usted después vuelve a ser candidato a la presidencia, se va consolidando el PRD, pero usted se presenta como candidato en la primera elección democrática a jefe de gobierno del Distrito Federal en 97. ¿Cuál fue su percepción, su determinación y los resultados? Y la percepción fue, pues primero que había un grupo de compañeros del PRD que me estaba invitando a presentarme como candidato, el que hubo una campaña interna muy intensa, muy cortita, muy intensa, duró menos de 2 semanas, pero permitió hacer contacto, en mi caso, con la gente del partido del Distrito Federal, con algunos otros sectores, pero yo principalmente con gente del partido en el Distrito Federal. Pasó esa elección, se ganó esa elección, y esto fue en realidad una catapulta para entrar ya a la elección constitucional. Se entró con mucha fuerza en esa elección constitucional, se ganó también con un buen margen. Fue, diría yo, la primera elección donde se respetó cabalmente el voto, donde se había logrado anteriormente la autonomía de la autoridad electoral, ya se había salido el ejecutivo de la autoridad electoral, esta era ya autónoma, se abrieron los medios, cosa que no había sucedido en ninguna elección anterior, y como resultado de esa elección no solo se ganó la jefatura de gobierno y la mayoría en la Asamblea del Distrito Federal, sino que se logró romper por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con lo cual se alcanzó la autonomía del legislativo y una verdadera separación de los poderes. Creo que fueron logros muy importantes a los que se llega en la elección del 97. A partir de que gobernó usted, de que gobierna Cuauhtémoc Cárdenas la Ciudad de México, una ciudad además que yo quisiera preguntarle si usted la ve como una ciudad progresista que marcó un hito en México, no ha dejado de gobernar la izquierda. Lleva ya 16 años gobernando la izquierda. ¿Se sentaron las bases desde entonces para que hubiera una visión diferente y una manera de gobernar diferente? Pues yo quiero pensar que sí, porque el voto se ha repetido ya pues que son 3 elecciones. Así ¿no? es. Y esperemos que así siga. Esperemos que así siga, pero pues depende mucho de cómo se cumpla con las aspiraciones y con las demandas de la población del Distrito Federal. ¿Cuáles han sido los sellos de la izquierda en el Distrito Federal gobernando que usted cree indispensables para que pueda seguir teniendo la confianza de la gente? Mira, primero hay que entender que no todo lo que se quiere hacer se puede hacer, y sobre todo que muchas cuestiones que tendrían que hacerse en la ciudad y en muchas otras partes dependen del gobierno federal, es decir, son ámbitos federales. Pero sin duda la vocación social, la inclinación de las políticas hacia lo social en el caso del Distrito Federal me parece que han sido fundamentales para mantener el voto en favor del Partido de los Federales. Amigas y amigos, no le cambien, este es su programa Pulso Fórmula. Continuamos con esta entrevista con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.